¿Te has sentido tan solo que el mundo parece derrumbarse a tu alrededor, como si una fuerza invisible estuviera a punto de destruirte? Yo lo viví de cerca. La soledad que casi me mató, llevándome al límite del colapso total. Pero ¿y si te digo que, en medio de esa tormenta, descubrí un arma poderosa para dar la vuelta al juego, inspirada en el propio Bruce Lee? En este video voy a revelar cómo transformé la soledad de una prisión en una herramienta de fuerza y resiliencia, y cómo tú puedes hacer lo mismo para superar tus miedos y nacer más fuerte. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiarlo todo para ti ahora mismo. Empecemos. El silencio que me ahogaba. ¿Alguna vez has sentido ese pánico inexplicable cuando tu teléfono se queda sin batería? ¿O esa ansiedad que aparece en los momentos de silencio cuando estás completamente solo? En nuestra era digital hemos construido un mundo donde el ruido constante se ha convertido en nuestro compañero más fiel y el silencio en nuestro mayor temor. Vivimos en una sociedad donde la validación externa se ha convertido en oxígeno. Los likes, comentarios y notificaciones alimentan una parte de nuestra identidad que nunca parece estar satisfecha. Nos hemos convertido en esclavos de la conexión permanente, confundiendo la soledad con el abandono, el silencio con el vacío. Yo también caí en esa trampa. Recuerdo claramente cómo construí mi vida alrededor del ruido perpetuo. La televisión encendida mientras trabajaba, podcast durante mis trayectos, llamadas constantes, reuniones interminables. Todo para evitar ese momento temido, quedarme a solas con mis pensamientos. El silencio se había convertido en mi enemigo, en ese espacio donde los miedos y las inseguridades tomaban el control. Mi dependencia de la validación externa creció hasta convertirse en una adicción. Medía mi valor por el número de personas que respondían a mis mensajes, por las invitaciones que recibía, por las reacciones a mis publicaciones. Mi identidad estaba tan fragmentada en la percepción de los demás que ya no sabía quién era cuando nadie estaba mirando. La ansiedad comenzó a manifestarse en formas que no pude ignorar. Palpitaciones al ver mi teléfono sin notificaciones. Un vacío en el estómago cuando pasaba demasiado tiempo sin interacción humana. El miedo al rechazo se transformó en un monstruo que devoraba mi confianza con cada día que pasaba. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una serie de pérdidas significativas en mi vida. Una relación que terminó, amistades que se distanciaron, cambios laborales, me dejaron frente a ese abismo que tanto había evitado. El silencio ya no era algo que podía esquivar. Se convirtió en mi única compañía. Los primeros días fueron un infierno. El silencio no era tranquilo, era ensordecedor. Cada segundo sin distracción era una batalla contra pensamientos autodestructivos. Mi mente, tan acostumbrada al ruido externo, ahora producía su propio caos interno. Me ahogaba en un mar de silencio que parecía no tener orillas. Pero algo extraño comenzó a suceder después de semanas de enfrentar este vacío. Como si mi mente, agotada de luchar, finalmente se rindiera ante el silencio. Y en esa rendición encontré algo inesperado. Claridad. El silencio dejó de ser mi enemigo para convertirse en un espejo que reflejaba partes de mí que había ignorado durante años. Descubrí que el ruido externo había estado ocultando mi voz interior. Esa voz que sabe lo que realmente queremos, lo que nos da paz, lo que nos hace únicos. El silencio no era el vacío que tanto temía, era el lienzo en blanco donde podía comenzar a dibujar mi verdadera identidad. Fue en esos momentos de soledad cuando encontré las palabras de Bruce Lee que cambiarían mi perspectiva para siempre. El silencio es la fuente de gran fortaleza. Comprendí que lo que me ahogaba no era el silencio, sino mi resistencia a él. El miedo a encontrarme conmigo mismo había creado barreras que me separaban de mi propio poder. El verdadero cambio llegó cuando dejé de ver la soledad como un castigo y comencé a entenderla como un privilegio. Esos espacios de silencio se convirtieron en rituales sagrados donde podía reconectarme conmigo mismo, donde podía escuchar mis propios pensamientos sin la distorsión del ruido externo. Aprendí que la validación más importante es la que viene de adentro. En ninguna cantidad de aprobación externa puede llenar el vacío que sentimos cuando no nos reconocemos a nosotros mismos. El silencio dejó de ahogarme y se convirtió en el aire que necesitaba para respirar con autenticidad.
Pero este descubrimiento me llevó a una revelación aún más profunda. No solo había estado huyendo del silencio, sino que había construido una prisión mental con mis propias manos. Una jaula invisible, hecha de expectativas, comparaciones y juicios que limitaban cada aspecto de mi existencia. ¿Cómo podía liberarme de una prisión cuyos barrotes yo mismo había forjado? La respuesta estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre mi propia mente. La jaula mental que yo mismo construí. Desde niños nos enseñan a temer la soledad. Crecemos con la idea de que estar solos equivale a ser rechazados, a no ser suficientes, a no importar. En este mundo hiperconectado, la presencia constante de otros se convierte en nuestra zona de confort, en nuestra definición de normalidad. Y sin darnos cuenta, comenzamos a construir una jaula invisible que termina aprisionando nuestra verdadera esencia. La mayoría vivimos convencidos de que necesitamos de otros para estar completos. Esperamos que la validación externa confirme nuestro valor. Confundimos la conexión humana, algo hermoso y necesario, con la dependencia emocional, una cadena que nos ata y nos limita. Nos convertimos en adictos a la aprobación, en esclavos de las expectativas ajenas. Esta dependencia comienza de forma sutil. Una opinión aquí, un consejo allá. De pronto ya no tomamos decisiones sin consultar. Nuestros gustos se moldean para encajar en el grupo. Nuestras opiniones se ajustan para no generar conflicto. Y lo más peligroso, nuestros sueños se recortan para caber en los límites que otros consideran razonables. Con el tiempo, esta jaula se fortalece. Sentimos pánico ante la idea de quedarnos solos con nuestros pensamientos. Evitamos a toda costa los momentos de silencio y reflexión. Nos rodeamos constantemente de ruido, de gente, de actividades, todo para no enfrentar el vacío que crece en nuestro interior. Un vacío que, irónicamente, se hace más profundo cuanto más intentamos llenarlo con presencias externas. La paradoja más cruel es que incluso rodeados de personas, la sensación de soledad puede ser abrumadora. Porque no es la cantidad de gente a nuestro alrededor lo que llena el alma, sino la autenticidad con la que nos relacionamos. Y cuando vivimos prisioneros de nuestra jaula mental, esa autenticidad es precisamente lo primero que sacrificamos. El precio de esta prisión es alto. Relaciones superficiales que no nutren nuestro espíritu, decisiones que no reflejan nuestros verdaderos deseos, una identidad fragmentada que cambia según quién esté mirando. Y lo más doloroso, la sensación constante de ser un impostor en nuestra propia vida. El punto de quiebre llega de formas distintas. Para cada persona, para algunos es una pérdida significativa, para otros una crisis existencial, o quizás un simple momento de claridad en medio del caos cotidiano. Ese instante revelador en que nos miramos al espejo y no reconocemos a la persona que nos devuelve la mirada. Ese momento devastador en que comprendemos que no nos conocemos a nosotros mismos, solo conocemos la versión que otros esperan de nosotros. Este despertar es tan doloroso como necesario. Es el primer paso para derribar los barrotes de nuestra jaula. Porque solo cuando reconocemos nuestra prisión, podemos comenzar a imaginar la libertad. La filosofía de Bruce Lee ofrece una poderosa metáfora para este proceso de liberación. Sé como el agua, amigo mío. El agua no resiste, fluye. No se quiebra ante la presión, se adapta. No teme al vacío, lo llena con su propia esencia. Esta enseñanza revolucionaria nos invita a dejar de luchar contra la soledad para comenzar a fluir con ella. Aprender a estar solos es quizás uno de los aprendizajes más valiosos que podemos cultivar. No es aislarnos del mundo, sino encontrar nuestro centro independientemente de las circunstancias externas. Es descubrir que llevamos dentro todo lo que necesitamos para sentirnos completos. Es comprender que la verdadera conexión con otros solo es posible cuando primero nos conectamos con nosotros mismos. Derribar nuestra jaula mental requiere valentía. Significa enfrentar miedos profundamente arraigados, cuestionar creencias limitantes y a veces decepcionar expectativas ajenas. Significa aprender a escuchar nuestra voz interior por encima del ruido externo.
Significa reconocer que la soledad no es nuestro enemigo, sino el espacio sagrado, donde descubrimos nuestra verdadera naturaleza. La libertad llega gradualmente, con cada decisión auténtica, con cada límite saludable que establecemos, con cada momento que abrazamos nuestra soledad en lugar de huir de ella. Los barrotes de nuestra jaula se debilitan hasta que un día, casi sin darnos cuenta, descubrimos que podemos extender nuestras alas, sin chocar contra los límites que nosotros mismos habíamos impuesto. Pero este viaje hacia la libertad interior nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo transformar esos momentos de abandono y soledad en auténtico poder personal? ¿Es posible que aquello que más tememos, el rechazo, la ausencia, el silencio, pueda convertirse en la fuente misma de nuestra fortaleza? La respuesta está en un arte ancestral que pocos han logrado dominar completamente. El arte de convertir el abandono en poder. El abandono deja una huella profunda en el alma. Es una herida que parece no cerrar nunca, un vacío que nos persigue silenciosamente a través de los años. Todos conocemos ese dolor, la llamada que nunca llegó, la persona que prometió quedarse y se marchó sin mirar atrás, la puerta que se cerró cuando más necesitábamos que permaneciera abierta. El abandono nos desestabiliza porque toca nuestro miedo más primitivo, el temor a no ser suficientes. Cuando alguien se va, automáticamente nos preguntamos qué hicimos mal, qué nos falta, por qué no fuimos capaces de retener a quien se marchó. Es como si cada abandono confirmara una sospecha terrible que llevamos dentro, que hay algo fundamentalmente defectuoso en nosotros. Esta sensación se profundiza cuando el abandono viene de personas significativas en nuestra vida. Puede ser la partida de un padre, el fin de una relación importante, la traición de un amigo cercano, o incluso el rechazo de un grupo al que desesperadamente queríamos pertenecer. Cada una de estas experiencias nos deja exponer, vulnerables, como si nos hubieran arrancado un escudo protector y de repente el mundo fuera un lugar mucho más peligroso. Lo paradójico del abandono es que intentando protegernos de ese dolor, desarrollamos patrones que a menudo nos llevan exactamente a lo que más tememos. Algunos se vuelven excesivamente complacientes, sacrificando sus propias necesidades para asegurar que nadie los deje. Otros construyen murallas emocionales tan altas que nadie puede realmente acercarse. Y muchos caemos en el ciclo de buscar validación en relaciones tóxicas, como si intentáramos constantemente reescribir el final de nuestra historia original de abandono. Estos patrones se vuelven más destructivos con el tiempo. Nos encontramos repitiendo las mismas dinámicas una y otra vez, atrayendo personas que eventualmente confirmarán nuestros peores miedos. Es como si inconscientemente buscáramos confirmar que no somos dignos de que alguien se quede. Y así, el abandono inicial se multiplica en una serie de abandonos que parecen confirmar que hay algo inherentemente defectuoso en nosotros. El punto de inflexión llega cuando tocamos fondo emocionalmente. Ese momento revelador en que nos damos cuenta de que nuestro miedo al abandono ha estado controlando cada aspecto de nuestra vida. Nuestras decisiones, nuestras relaciones, incluso nuestros sueños han estado limitados por ese miedo primordial. Y comprendemos, finalmente, que mientras sigamos permitiendo que el abandono defina nuestra valía, seguiremos atrapados en el mismo ciclo doloroso. Es en este momento de claridad cuando podemos comenzar a transformar el abandono en poder. Y aquí es donde la sabiduría de Bruce Lee se vuelve invaluable. Absorbe lo que es útil, descarta lo que no lo es y añade lo que es específicamente tuyo. Esta filosofía nos invita a mirar nuestras experiencias de abandono no como sentencias definitivas sobre nuestro valor, sino como lecciones que permite formar, de filtrar conscientemente. ¿Qué podemos absorber de nuestras experiencias de abandono? Quizás la capacidad de sentir profundamente, la empatía hacia el sufrimiento ajeno, la resiliencia que desarrollamos al sobrevivir al dolor. ¿Y qué debemos descartar? Las conclusiones limitantes sobre nuestro valor, la creencia de que no merecemos amor duradero, los patrones autodestructivos que perpetúan el ciclo. Convertir el abandono en poder requiere un cambio radical de perspectiva.
significa dejar de ver el abandono como una sentencia sobre quiénes somos y comenzar a verlo como una oportunidad para descubrir quiénes podemos llegar a ser. Significa reconocer que nuestra valía no está determinada por quién se queda o quién se va, sino por cómo elegimos responder a esas experiencias. Este proceso de transformación comienza con la aceptación. Aceptar que el abandono ocurrió, que dolió profundamente y que ha dejado marcas en nosotros. Pero también aceptar que esas marcas no tienen por qué definir nuestro futuro. Como el odo japonés kintsugi, que repara cerámica rota con líneas de oro, nuestras grietas pueden convertirse en nuestra parte más hermosa y fuerte. El siguiente paso es el autoconocimiento. Explorar cómo el miedo al abandono ha influido en nuestras decisiones y relaciones. Identificar los patrones que hemos desarrollado para protegernos y cuestionar si realmente nos están sirviendo o si por el contrario, están perpetuando nuestro dolor. Finalmente, viene la reconstrucción. Establecer límites saludables. Cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo. Y desarrollar una sensación de valía que no dependa de la validación externa. Es aprender a estar cómodos en nuestra propia compañía, a nutrirnos a nosotros mismos, a ser el tipo de persona que nunca nos abandonaría. El verdadero poder surge cuando comprendemos que la soledad ya no es nuestro enemigo, sino nuestro campo de entrenamiento. Y es aquí donde descubrimos una práctica ancestral que transforma completamente nuestra relación con nosotros mismos. La meditación del dragón, una técnica milenaria que convierte los momentos de soledad en oportunidades para forjar una fortaleza interior inquebrantable. ¿Cómo puede este arte secreto transformar tu percepción de estar solo y convertirte en alguien invencible emocionalmente? La meditación del dragón, cuando estar solo te hace invencible. En nuestra sociedad moderna, la soledad se ha convertido en algo casi aterrador. Vivimos constantemente conectados, con notificaciones incesantes, reuniones interminables y una presión social que nunca duerme. Nuestra atención está tan fragmentada que muchos no pueden pasar 5 minutos a solas con sus pensamientos sin sentir una inquietud abrumadora que los empuja a buscar cualquier distracción. Esta incapacidad para estar a solas no es casualidad. Hemos construido un mundo que premia la hiperconectividad y castiga el aislamiento. Desde pequeños aprendemos que estar solo es sinónimo de ser impopular, de no encajar, de fracasar socialmente. Y así desarrollamos una dependencia tóxica a la validación externa y un miedo irracional a la soledad. El problema surge cuando esta evitación constante de nuestra propia compañía comienza a pasarnos factura. El ruido mental se intensifica. Aparecen pensamientos autodestructivos que intentamos silenciar con más distracciones. Nos convertimos en expertos en huir de nosotros mismos, en mantener una máscara social perfectamente diseñada para ocultar el vacío que crece en nuestro interior. Y es precisamente este juego de apariencias lo que eventualmente nos agrieta. Mantener esa fachada requiere una energía inmensa. Pretender ser alguien que no somos, modificar nuestras opiniones según quien esté escuchando, calcular cada paso para maximizar la aprobación social. Es como interpretar un papel en una obra interminable, sin nunca poder bajar el telón. El costo de esta actuación perpetua es devastador. Comienza con pequeñas señales: insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Luego evolucionan a síntomas más preocupantes: ansiedad crónica, ataques de pánico, sensación constante de vacío. Nuestra salud mental se deteriora precisamente porque evitamos la única práctica que podría sanarla: la introspección honesta y profunda. El punto de quiebre llega de forma diferente para cada persona. Para algunos es un colapso repentino. Para otros, una serie de pequeñas crisis que finalmente convergen en una pregunta ineludible: ¿quién soy yo realmente cuando nadie está mirando? Esta crisis de identidad es tan dolorosa como necesaria. Es el momento en que finalmente nos enfrentamos a la verdad de que no conocemos a la persona que habitamos. O aquí, donde la sabiduría de Bruce Lee resulta reveladora. Mientras el mundo lo admiraba por su fuerza física y su carisma en pantalla, pocos conocían su disciplina más poderosa: su práctica deliberada de la soledad. Bruce no solo toleraba estar solo, lo buscaba activamente, lo cultivaba
como quien cultiva un jardín precioso. La meditación del dragón, como algunos han llamado a su práctica, no era simplemente sentarse en silencio. Era un enfrentamiento deliberado con el ego, una inmersión profunda en los recovecos más oscuros de la mente, un combate interno tan intenso como cualquiera de sus legendarias peleas. Bruce entendió algo fundamental. La verdadera batalla nunca es con el mundo exterior, sino con nosotros mismos. Su práctica comenzaba con la quietud física. Sentado en silencio, permitía que su cuerpo se aquietara completamente. Luego, en vez de luchar contra los pensamientos intrusivos o el ruido mental, los observaba con curiosidad desapegada. Como un científico estudiando un fenómeno fascinante, Bruce analizaba sus propios patrones mentales sin juzgarlos ni identificarse con ellos. Esta observación consciente gradualmente disolvía la ilusión de que somos nuestros pensamientos. Bruce descubrió que detrás del diálogo interno incesante, detrás de las inseguridades y los miedos, existe un espacio de claridad y poder. Un lugar donde podemos observar la mente sin ser arrastrados por ella. Y es en ese espacio donde encontramos nuestra verdadera invencibilidad. Porque la invencibilidad real no consiste en no ser derrotado jamás. Consiste en no identificarnos con nuestras derrotas. En comprender que somos el observador de nuestras experiencias, no las experiencias mismas. Esta distinción, aparentemente sutil, tiene el poder de transformar completamente nuestra relación con la soledad y con nosotros mismos. Practicar la meditación del dragón no es fácil. Al principio, el silencio puede resultar ensordecedor. Los pensamientos autocríticos se intensifican. La incomodidad puede ser abrumadora. Pero con persistencia ocurre algo extraordinario. Comenzamos a sentir una separación entre nuestra conciencia y el contenido de nuestra mente. Ya no somos arrastrados por cada pensamiento o emoción. Desarrollamos la capacidad para observar sin reaccionar, para sentir sin ser dominados. Y es precisamente esta capacidad la que nos hace invencibles. No porque nunca sintamos miedo, inseguridad o dolor, sino porque ya no nos identificamos completamente con estas experiencias. Las observamos como fenómenos temporales, como nubes que pasan por el cielo de nuestra conciencia sin alterar su naturaleza esencial. La verdadera fortaleza, como Bruce Lee descubrió, no viene de la ausencia de debilidad, sino de la capacidad de abrazar nuestras vulnerabilidades sin ser definidos por ellas. Y esta fortaleza solo puede cultivarse en la soledad deliberada, en ese espacio sagrado donde finalmente nos encontramos con nosotros mismos sin máscaras ni pretensiones. Pero más allá de esta práctica transformadora, Bruce Lee nos legó un concepto aún más profundo y paradójico, la idea del vacío como fuente de plenitud. ¿Cómo puede la ausencia convertirse en presencia? ¿Cómo puede el vacío llenarnos más que cualquier posesión material? Este aparente enigma esconde una de las verdades más liberadoras sobre nuestra naturaleza humana. El vacío que te llena, la paradoja de Bruce Lee. La sociedad nos ha enseñado que el vacío es algo que debe evitarse a toda costa. Desde pequeños aprendemos a llenar cada espacio, cada silencio, cada momento de soledad. Acumulamos posesiones, creyendo que nos darán seguridad. Perseguimos relaciones, pensando que nos completarán. Coleccionamos logros, esperando que definan nuestro valor. Vivimos en un perpetuo estado de acumulación, convencidos de que más siempre es mejor. Esta búsqueda constante de plenitud a través de lo externo se ha convertido en la norma. Trabajamos horas interminables para comprar cosas que no necesitamos. Perseguimos la validación en redes sociales como si fuera oxígeno. Y construimos identidades basadas en lo que otros piensan de nosotros. Creemos firmemente que si solo tuviéramos ese objeto, esa relación, ese reconocimiento, finalmente nos sentiríamos completos. Y sin embargo, algo extraño ocurre. Cuanto más llenamos nuestra vida de cosas externas, más vacíos nos sentimos por dentro. Es una paradoja desconcertante. La abundancia material coexiste con la pobreza espiritual. Tenemos acceso a más comodidades que cualquier generación anterior, y sin embargo, los índices de depresión, ansiedad y sensación de vacío existencial no dejan de aumentar.
Este vacío persistente se convierte en una compañía incómoda que intentamos ignorar. Lo silenciamos con distracciones constantes, lo adormecemos con sustancias, lo ocultamos tras una fachada de éxito en redes sociales. Pero por más que intentamos escapar, el vacío nos persigue como una sombra, recordándonos que algo fundamental falta en nuestra existencia. Y así entramos en un ciclo peligroso. Al sentir ese vacío, redoblamos nuestros esfuerzos para llenarlo desde fuera. Trabajamos más para ganar más, para comprar más, para impresionar más. Nos volvemos adictos al reconocimiento externo, dependientes de la validación ajena, esclavos de la comparación constante. Esta búsqueda insaciable nos deja exhaustos, pero no nos atrevemos a detenernos por miedo a enfrentar el vacío que intentamos evadir. El costo de esta huida perpetua es enorme. Perdemos conexión con nosotros mismos, sacrificamos relaciones auténticas por relaciones superficiales, y poco a poco olvidamos qué nos apasiona verdaderamente. Nuestra vida se convierte en una serie de actuaciones diseñadas para obtener aprobación, mientras nuestra esencia se diluye en el proceso. El propósito y significado se vuelven conceptos lejanos, reemplazados por la siguiente meta material o el próximo hito de estatus. Para muchos, el despertar llega solo cuando perdemos lo que creíamos indispensable. Puede ser un trabajo que definía nuestra identidad, una relación que creíamos nos completaba, o incluso la salud que dábamos por sentada. Cuando los pilares externos se derrumban, nos encontramos cara a cara con ese vacío que tanto temíamos, sin distracciones ni escudos que nos protejan. Este momento de desnudez existencial es tan doloroso como potencialmente transformador. Es aquí donde la sabiduría de Bruce Lee ofrece una perspectiva revolucionaria. Vacíate, sea amorfo, moldeable como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si la pones en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío. Lo que Bruce Lee nos invita a considerar es una completa inversión de nuestra comprensión habitual. Quizás el vacío no es el enemigo que debemos combatir, sino el espacio sagrado que debemos cultivar. Tal vez no necesitamos llenar el vacío, sino aprender a habitarlo conscientemente. Esta filosofía del vacío como fuente de plenitud tiene raíces profundas en las tradiciones orientales. En el taoísmo se habla del Wu Wei, la acción a través de la no acción. En el budismo zen se busca el Mu, el vacío fértil, de donde surge toda posibilidad. Lo que estas tradiciones comparten y lo que Bruce Lee encarnaba perfectamente es la comprensión de que la verdadera fortaleza no viene de la rigidez y la acumulación, sino de la vacuidad y la adaptabilidad. Cuando nos vaciamos de expectativas rígidas, podemos adaptarnos a lo que la vida nos presenta. Cuando nos vaciamos de identidades fijas, descubrimos la libertad de reinventarnos. Cuando nos vaciamos de posesiones innecesarias, creamos espacio para lo que realmente importa. Y cuando nos vaciamos de validación externa, conectamos con nuestra brújula interna. Este vaciamiento no es una negación nihilista de la vida, sino una apertura total a ella. No es ausencia, sino presencia plena. No es carencia, sino potencialidad infinita. Como un vaso que solo puede recibir cuando está vacío, nuestra capacidad para experimentar la vida en su totalidad depende de nuestra disposición a soltar lo que nos mantiene llenos de lo incorrecto. La paradoja que Bruce Lee nos invita a explorar es que solo cuando abrazamos el vacío podemos experimentar verdadera plenitud. Solo cuando dejamos de huir de la soledad podemos descubrir que nunca estuvimos realmente solos. Solo cuando aceptamos nuestra impermanencia podemos vivir plenamente en el presente. Transformar el vacío de enemigo a maestro requiere valentía. Significa sentarse con la incomodidad en lugar de huir de ella. Significa cuestionar los valores que la sociedad nos ha inculcado. Significa arriesgarnos a decepcionar expectativas ajenas para honrar nuestra verdad interior. Es un camino desafiante, pero también profundamente liberador. Y quizás la lección más valiosa que podemos aprender de Bruce Lee no es cómo luchar contra adversarios externos, sino cómo librar y ganar la batalla más difícil de todas, la que ocurre en silencio dentro de nuestra propia mente.
Una batalla invisible pero feroz, donde las armas no son puños ni patadas, sino la atención consciente y la determinación inquebrantable. ¿Cómo podemos reconstruir nuestra mente desde cero cuando todo parece perdido? La respuesta está en una disciplina silenciosa que pocos conocen, pero que todos podemos dominar. La batalla silenciosa. ¿Cómo reconstruí mi mente en aislamiento? Vivimos en una era de distracciones infinitas, notificaciones constantes, entretenimiento sin fin, conversaciones superficiales que llenan el tiempo pero vacían el alma. En medio de tanto ruido, hay una verdad incómoda que pocos se atreven a enfrentar. Muchas veces, las distracciones no son un accidente en nuestra vida, sino una estrategia deliberada para evitar la confrontación con nosotros mismos. La distracción se convierte en una forma sofisticada de evasión. Mantenemos agendas imposiblemente ocupadas, relaciones superficiales que no exigen vulnerabilidad real, y consumimos contenido sin parar. Todo para evitar ese momento temido, el silencio donde finalmente escucharíamos esa voz interior que nos cuestiona, que nos confronta, que nos pide cuentas sobre quiénes somos realmente y qué estamos haciendo con nuestra existencia. Esta evasión constante tiene un precio que pagamos sin darnos cuenta. Los patrones de autosabotaje se fortalecen en la sombra de nuestra inconsciencia. La voz crítica interna, al no ser enfrentada, crece hasta convertirse en un juez implacable que susurra constantemente mensajes de incompetencia, de no ser suficiente, de no merecer. Estos patrones mentales negativos se convierten en prisiones invisibles que nos mantienen atrapados en ciclos de mediocridad y conformismo. Y así, poco a poco, nuestra autoestima comienza a deteriorarse. Construimos una identidad fragmentada basada en comparaciones constantes con los demás. Las redes sociales amplifican esta tendencia, mostrándonos versiones curadas y perfectas de vidas ajenas contra las cuales medimos nuestra existencia imperfecta. La ansiedad crece, la sensación de estar perdiendo nuestra vida se vuelve una compañía constante. Y la desconexión con nuestro propósito se profundiza día tras día. Lo más peligroso de esta espiral es su sutileza. No hay un momento dramático donde todo se derrumba, sino un deterioro gradual de nuestra relación con nosotros mismos. Como la rana en agua que se calienta lentamente hasta hervir, nos adaptamos a niveles cada vez más altos de insatisfacción y vacío existencial, hasta que los consideramos normales. Para muchos, el despertar solo llega cuando el sistema colapsa completamente. Puede ser una crisis de salud física o mental, la pérdida de una relación significativa, un fracaso profesional devastador o simplemente la acumulación de años de desconexión interna, que finalmente pasa factura. Este colapso, aunque doloroso, puede ser el regalo más valioso que recibimos, la oportunidad de detenernos por completo y enfrentar la batalla que siempre hemos evitado. La batalla real nunca fue contra el jefe exigente, la pareja difícil o las circunstancias adversas. La batalla más importante siempre ha sido la que ocurre en silencio, dentro de nuestra propia mente. Es la lucha contra los patrones limitantes que hemos interiorizado, contra las creencias negativas que saboteaban nuestros esfuerzos, contra las voces críticas que nos convencían de nuestra incapacidad antes siquiera de intentarlo. Reconstruir la mente en aislamiento no significa necesariamente retirarse físicamente del mundo, aunque a veces esto puede ser parte del proceso. Significa crear un espacio sagrado de silencio donde podamos finalmente escuchar y confrontar los pensamientos que han dirigido nuestra vida desde las sombras. Significa observar con brutal honestidad los patrones que nos han limitado y tener el valor de cuestionarlos uno por uno. Es en este aislamiento constructivo donde descubrimos la sabiduría de Bruce Lee, quien comprendió que la mente debe ser entrenada con tanta disciplina como el cuerpo. Su enfoque no era simplemente físico, sino profundamente mental. No reces por una vida fácil, reza por la fortaleza para soportar una vida difícil. Decía, esta filosofía nos invita a ver las dificultades no como obstáculos a evitar, sino como el terreno mismo donde se forja nuestra fortaleza. La disciplina mental que Bruce Lee cultivaba incluía prácticas como la observación desapegada de los pensamientos, el cuestionamiento constante de creencias limitantes y la capacidad de mantener el enfoque a pesar de las distracciones. Estas herramientas son precisamente las que necesitamos para convertir nuestro aislamiento en un dojo interior, un espacio de entrenamiento donde reconstruimos nuestra identidad desde cero.
Este proceso de reconstrucción no es rápido ni cómodo. Implica desaprender hábitos mentales arraigados durante años, cuestionar creencias fundamentales sobre quiénes somos y enfrentar verdades incómodas que hemos evitado. Requiere la paciencia de un artesano que sabe que la obra maestra requiere tiempo y revisiones constantes. Pero los resultados de esta batalla silenciosa son transformadores. Gradualmente, la voz crítica interna pierde su poder sobre nosotros. Los patrones de autosabotaje se hacen visibles y al ser reconocidos pierden su influencia inconsciente. Nuestra percepción de los fracasos cambia. Ya no son confirmaciones de nuestra incapacidad, sino oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Y lo más importante, descubrimos una fuerza interior que siempre estuvo ahí, esperando a que creáramos el silencio necesario para percibirla. Esta fuerza no es ruidosa ni ostentosa, no necesita validación externa ni reconocimiento, es tranquila, constante, inquebrantable. Es la fuerza que emerge cuando finalmente comprendemos que la batalla más significativa no es contra el mundo exterior, sino contra las limitaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto. Al igual que un fénix que renace de sus cenizas, emergemos de esta batalla silenciosa no como víctimas de nuestras circunstancias, sino como arquitectos conscientes de nuestra realidad mental. Ya no somos esclavos de nuestros pensamientos, sino sus observadores y, cuando es necesario, sus transformadores. Y quizás esta sea la lección más valiosa de todas. Nuestra mente no es nuestro enemigo, sino nuestro aliado más poderoso cuando aprendemos a trabajar con ella en lugar de ser controlados por ella. Como Bruce Lee sabiamente dijo, derrota está en la mente de los derrotados. La verdadera victoria no es contra un oponente externo, sino contra los límites internos que nos hemos impuesto. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar las distracciones a un lado y enfrentar tu propia batalla silenciosa? La transformación más profunda comienza precisamente donde más miedo tenemos a mirar, dentro de nosotros mismos.